Nombre de FACTA, gracias a vosotros por haber venido hasta aquí, gracias a Alfonso Rojo por haber accedido, lógicamente. Creo que no necesita presentación, aunque es verdad que a lo mejor los más jóvenes pues le conocerán o de sus intervenciones televisivas de los últimos años o exclusivamente por ser responsable de periodista digital, pero la trayectoria de Alfonso Rojo, que de alguna manera yo quería que viniera a hablar de eso, ha sido reportero por medio mundo, corresponsal de guerra de verdad, hay gente con mucho nombre que ha hecho muchas menos cosas, pero se han creado un personaje tremendo. Él apenas le he oído hablar de estas cosas, pero si lo tiene bien que nos hablase luego de cuando estuvo con los sandinistas en Nicaragua, cuando estuvo varias veces en las dos guerras del Golfo, sus andanzas por aquí y por allá, que creo que sería muy ilustrativo. Él quiere que vosotros preguntéis, que haya preguntas, me hincapié en ese aspecto y, como ha dicho ahora, pues él va a empezar, va a exponer brevemente lo que tiene pensado y parará para que haya ese turno de preguntas. Sin más, Alfonso, pues tienes la palabra, lógicamente. Gracias. Tenía yo poco más de 20 años, el alma blanda, y me comía el mundo, cuando por primera vez vi matar a un ser humano. Y no digo vi un muerto, porque los que sean de mi quinta, aquí no hay muchos, pero alguno, recordarán que en España antes se velaba a los difuntos en casa, y la visión de un pariente tieso como la mojama en un ataúd con los cirios, la viuda sentada al frente y la gente que pasaba a saludar, era bastante común para los niños de mi generación. Pero matar, lo que se dice matar a alguien, asesinar a alguien, no lo vi hasta llegar a Nicaragua a finales de los años 70 del siglo pasado. Y fue también allí, a finales de los años 70 del siglo pasado, en Nicaragua, donde por primera vez y única vez en mi vida yo pensé que iba a morir. Dice, no que podía morir, porque pensar que puedes morir es un pensamiento bastante común y que nos embarga ocasionalmente a todos alguna que otra vez, ¿no? Sobre todo a los que sean hipocondriacos y estén preocupados por la salud, sino que iba a morir, que mis días se habían acabado. Y esa sensación, la certeza de que ha llegado la hora final, de que te vas al Valle de Josafat, es algo muy distinto de la idea de que, bueno, de la difusa idea de que no somos eternos. Esa la tenemos todos, pero la idea de adiós mundo cruel, me voy, no es muy común. Y yo es la única vez en mi existencia, yo tengo ahora casi 71 años, los cumpliré el 4 de diciembre, solo ocurrió una vez en mi vida, y he sido reportero muchísimos años, y ocurrió en una Semana Santa, la de 1979. Yo había entrado en Nicaragua, ya había ido en el año 77, desde Honduras, acompañando a un grupo de guerrilleros sandinistas que operaban en el norte del país. Y bueno, y los sandinistas, que eran unos caraduras de tomo y lomo y unos desarrapados, aunque aquí los pintábamos en aquel momento como héroes en los medios de comunicación, y ese grupo de sandinistas con el que yo iba asaltaron la ciudad de Estelí. En los titulares de un periódico, en la distancia, eso a veces para el público es muy difícil de entender, tú dices o lees o escuchas Estelí y te parece la pera, Estelí, ¿no? Una gran cosa, pero era poco más de un poblacho, el Estelí aquel, al lado del cual pues Tomelloso o Venta de Baños o Betanzos son verdaderas capitales. Los sandinistas ocuparon a toda prisa la localidad, con la excepción de una especie de casa-cuartel que tenía la Guardia Somocista, y se dedicaron a ir saqueando los bancos, las casas que había abandonadas, a ir ocupando, creyendo, absolutamente convencidos, porque tenían un sistema de comunicación muy defectuoso, de que había llegado un gran levantamiento e iban a tomar el poder. Lo tomaron después, pocos meses después, pero aquello fue un fracaso estrepitoso. Permanecieron en Estelí lo que tardó Anastasio Somoza, que era el dictador que tenía Nicaragua en aquella época, en despachar tropas hacia Estelí, tropas pues muy pocas, y llegaron, y entonces en mitad de la Semana Santa, no recuerdo el día, sería el martes santo, el miércoles santo,
los guerrilleros que ocupaban la ciudad pues decidieron que la iban a abandonar. Iban a salir por la noche, pues, iban a volver al monte, que es donde pasaban prácticamente todo el tiempo, y yo tuve que tomar una decisión. Dices, ¿qué hago? Yo había tomado muchas fotos, había visto ejecutar a gente, había visto juicios sumarios, había visto los combates, tenía muy buen material, era una época muy distinta a la actual, no había internet ni había este tipo de cosas, ¿no? Y había enviado alguna crónica aprovechando una sucursal bancaria que había quedado abandonada y que tenía un teléfono que funcionaba, y había mandado alguna crónica a España. Yo entonces colaboraba con un periódico que se llamaba Diario 16, después pues, vendí fotos a Interview, vendía a todo el mundo, y a Cambio 16. Y había mandado material y había publicado 4 o 5 crónicas de mi estancia en Estelí con los guerrilleros y de la entrada. Yo sopesé qué posibilidades tenía, y entonces, aunque es paradójico, el hecho de ser español, el hecho de ser blanco y el hecho de ser periodista, por lo menos en aquellas circunstancias, me daba muchísimas garantías que no serlo. Y entonces dije, si salimos de noche con estos, con lo mal que pintan las cosas, que de noche todos los gatos son pardos, yo corro el enorme riesgo de que en la confusión me peguen un tiro y me maten. Yo lo que tengo que hacer, además lo pensé muy bien, yo lo que hago es, me quedo, espero que entren otros periodistas, solo estaba yo dentro de la localidad aquella, de aquel pueblo, y cuando vengan los periodistas me sumo al grupo de periodistas y a Managua y a mandar mis reportajes y a mandar mis crónicas y a tratar de cosechar los frutos del trabajo de aquellos días. Así que decidí quedarme escondido, mientras por la noche los guerrilleros, serían 100, 100 y pico, se filtraban hacia las montañas. Y tenía absolutamente claro cuál debía ser el plan. Ahora ya no, pero hubo un tiempo en que España lo que más exportaba eran curas y monjas, por todo el mundo. En los años 70 del siglo pasado, los años 80, los años 70, fueses donde fueses, había monjas españolas. Y en Estelí había un colegio, que se llama el Colegio de la Asunción, que había estas monjas de antes, las de que eran de Palencia, todas con un bigote tremendo a la mitad de ellas, que había un colegio llamado la Asunción. Yo dije, bueno, pues yo esperé, al principio no viene ningún periodista, empiezan los soldados a bloquear calle por calle, hacían salir a la gente, iban viendo a los que salían, a los varones, y si tenían marcas en el hombro, que es el del culatazo del fusil que habían disparado, se los llevaban a un destino nada incierto porque los iban a ejecutar. O si tenían raspaduras en los codos y en las rodillas, es que habían estado... y entonces yo, cuando vi que eso se iba produciendo calle por calle, dije, aquí no se puede uno quedar, porque si me ven aquí y no tengo testigos, a mí me pueden hacer exactamente lo mismo. Entonces tomé una decisión, dije, me voy a ir al Colegio de la Asunción. Me afeité, limpié el pantalón que tenía, me cambié de camisa cogiendo una de las casas, y entonces iba despacito, caminando, con la bolsa de fotografías, con el cuaderno, con todo, hacia el Colegio de la Asunción, y justo cuando llegaba a la puerta del Colegio de la Asunción, que está justo a la entrada de Estelí, en lo que llaman la carretera panamericana, que es un nombre muy ampuloso, que es la carretera que recorre de arriba abajo Centroamérica, justo cuando estaba llegando a la puerta, se cruza un jeep, saltan los soldados, ¿a dónde vas? Bueno, hablan de otra manera porque el acento se cambia de lugar, y yo dije, hombre, pues no sé, yo soy Alfonso Rojo, soy periodista español. Ah, vos sos Rojo. Pues sí, soy Rojo. Y hasta me sentí reconfortado, dije, ahí por lo menos el que parecía el teniente, me reconoce. Dije, pues esas cosas, lo que es la estupidez humana, ¿no? Yo hasta me sentí y vos habéis entrevistado a Daniel Ortega. Entonces Daniel Ortega, que es el actual presidente de Nicaragua, personaje siniestro, entonces era el jefe del grupo que había en el norte. Y yo dije, pues sí, ¿y no querrás entrevistar a nuestro coronel? ¿Y yo qué voy a decir? Yo lo que quería era meterme donde las monjas, y bajar a Managua, mandar mi material y volver a la civilización. ¿Qué vas a decir? Pues sí. Entonces me dijeron, pues subite. Bueno, yo me subí al jeep, fueron hacia aquella casa cuartel donde habían resistido los guardas durante 3 o 4 días, y nada más bajarme, nada más poner pie, empezaron a darme palos, unos por delante, otros por detrás, a sacudirme. Yo dolor no sentí, lo que sentí sobre todo fue miedo. Al cabo de un rato me ataron las manos a la espalda, y pasados pues, varios minutos, no me hicieron nada, formaron una comitiva porque volvían ya a Managua. El primer vehículo era un camión que cargaba el único tanque que tenía, un Sherman muy viejo de la Segunda Guerra Mundial,
los camiones con los soldados, la munición, y yo iba en el último vehículo, que es lo que llaman un jeepón, que eran unos vehículos, una especie de jeeps, yo creo que eran marca Mercedes, que eran descubiertos y que los soldados van sentados mirando, como se ve a veces en los desfiles, los soldados que van en el camión van sentados mirándose unos a otros. Y entonces iban soldados a un lado, 6 soldados o 5 soldados, 5 soldados al otro, delante iba el teniente y el chofer, y yo iba amarrado en la caja del camión, que había munición, y otro tipo que lloraba mucho, un tipo que lloraba mucho. Ese ha sido el único momento en toda mi existencia, en 70 años largos, en más de 3 décadas de reportero de guerra, en más de 40 de periodismo, en que yo pensé, voy a morir. Yo dije, bueno, me llevan para matarme, me van a matar. Y entonces, ¿y qué pasa por tu cabeza en ese momento? ¿Qué pasó por mi cabeza? Yo tenía 20 y pocos años. ¿Qué pasa por tu cabeza? Pues debo confesarles que lo primero que pasó es, ¿quién me mandaría a mí venir aquí? O sea, no hubo lo de voy a pasar a la gloria, la historia, no. ¿Quién me mandaría a mí venir aquí? Esto estoy hablando de fracciones de segundo, porque la comitiva se iba moviendo muy despacio por la Panamericana en dirección a la salida de la localidad. Y entonces, el segundo pensamiento es, me van a matar, que no me hagan daño, porque el ser humano tiene miedo a la muerte, pero tiene mucho más miedo a la muerte con dolor. Entonces tú piensas, dices, bueno, y en civilizaciones como la nuestra o en culturas como la nuestra, te da más miedo un arma blanca que un arma de fuego. Es paradójico. Dice, bueno, un tiro piensas que es rápido y que se acabó la historia y dice, a ver si me rajan o lo que sea. Y ese fue uno de los pensamientos que yo tuve aquel momento. Tuvo otro, el tercero, porque da tiempo a pensar, ¿eh? Y el tercero es que no me desfiguren. Y que no me desfiguren. O sea, es casi un pensamiento mafioso. Si han visto películas de mafiosos, nunca quieren que les disparen en la cara. Eso, hagan una reflexión cuando vean películas de mafiosos a lo escuchar. ¿Por qué no quería yo? ¿Por qué yo pensaba en lo de que no me desfiguren? Bueno, yo soy el mayor de 9 hermanos. Y entonces yo estaba seguro que mi cuerpo, siendo español, y en aquella época, gobernaba en España Suárez y era ministro de Exteriores Oreja, el tío de Mayor Oreja. Y entonces van a devolver mi cuerpo a España. Entonces, claro, yo no quería, imagínate que tu madre vea tu cuerpo destrozado, tu cara, que no me desfiguren. Iba yo hundido en estos lóbregos pensamientos cuando noté que el convoy, que éramos 5 vehículos, muy poco, un convoy pequeñito, es una guerra pequeñita. Entonces iba perdiendo velocidad y casi se paraba. Entonces yo, que iba amarrado, levanté un poquito la cabeza, estaba el borde del camión y vi mucha gente, que eran los periodistas que habían llegado de Managua y de todos los sitios intentando llegar a Estelí, porque era la noticia del día. Entonces yo hice así y, como lo estoy diciendo, eché los pies por encima del camión y salté. No corrí. Y además, y eso demuestra que uno tonto no es, porque si corres, inmediatamente los soldados que van por un alto reflejo te disparan. Entonces no corrí, yo simplemente salté y dije con la voz más viril que pude encontrar en el fondo de mi pecho, soy Alfonso Rojo, me van a matar. Yo no creo que me fueran a matar, ahora, con la perspectiva. Pero lo dije, acudieron enseguida periodistas, empezaron las fotos salieron por todos los lados, hasta en el New York Times. Una foto de esto. Fui portada del País, no lo he sido más veces. Fui portada de Pueblo, que entonces había un periódico por las tardes en Madrid, un vespertino que había dirigido Emilio Romero, que se llamaba Pueblo. Fui portada de Informaciones y, por supuesto, fui todo en Diario 16, que era el periódico en el que yo trabajaba y que dirigía entonces Miguel Ángel Aguilar. Entonces yo todavía recuerdo, casi con ternura, que se acercaron a toda prisa los periodistas, y uno que era el corresponsal de la agencia EFE, ACAN EFE, se llamaba allí, que se llamaba Filadelfo Martínez, casi negro como un teléfono, muy oscuro, dijo, no te preocupes, el embajador de España se va a enterar. Y entonces le apuntaron, me acuerdo que le apuntaron y dijeron, ¿quién se va a enterar? Y me acuerdo de la cara de Filadelfo y dice, no se va a enterar nadie. Pues fíjate, si yo tenía, entonces me volvieron a agarrar, me metieron otra vez en el camión, me tumbaron otra vez, me quitaron la camisa, me taparon los ojos. Y los soldados, que tampoco eran, pues lógicos, son chavales, allí reclutaban
se decía que reclutaban en los billares, que cuando necesitaba tropa a la guardia iba a los billares, y los que no estaban ni en la escuela ni trabajando ni nada en los billares, venga, todos movilizados. Y entonces los chavales unas patadas y tal, y entonces fuimos bajando hasta Managua, en un coche normal entonces eran 2 horas, ahora será menos, tardamos unas 4 horas, yo no lo sé, y yo noté que entramos en Managua porque la única zona iluminada que había con farolas era en la entrada de Managua, la zona del aeropuerto. Entonces me metieron en un sitio que le llaman El Chipote, que está al lado del Hotel Intercontinental, que fuera el despacho profesional de Somoza. Me interrogaron, no me torturaron, me interrogaban en una sala cerrada, que no había nada, con el aire acondicionado a tope, yo desnudo y las manos sueltas, y yo tenía que contestar y escribía. Y me preguntaban una y otra vez las mismas cosas. Yo conté todo, o sea, todo, cómo había entrado, por dónde había entrado, quién me había llevado, quién no me había llevado. Yo conté todo. Y no me tuvieron que dar ni una torta, no bastaba. Solo decían, jefe, traigo los cables, y yo ya aquellos los cables y decía, Virgen Santa. Y yo conté todo. Entonces, después de una noche larga, yo firmé lo que me pusieron para firmar, no recuerdo ni lo que firmé, me llevaron a los calabozos, estuve en los calabozos, que ahí sí torturaban a la gente, a mí no. Y estuve 3 días, y a los 3 días se presentó el padre se llamaba Perico Aristegui, el padre de Aristegui, el que fue diputado del PP y embajador en la India, no sé qué cargo tiene ahora, debe estar en Exteriores, que era un hombre muy impulsivo y muy dado a la aventura, casi se pelea con los guardas, convirtió su coche oficial en territorio español, me llevó a la embajada española, me deportaron a Guatemala, de Guatemala volé a Madrid y llegué aquí como si fuera Julio Iglesias. Yo en aquella época pues llegué a Madrid, era un chavalín, y llegas con el aura de haber estado en la guerra, haber sobrevivido a la muerte, todo este tipo de cosas. No pude traer el material, ni el material que tenía, ni nada de ese tipo, y ese fue un punto clave en mi carrera, un hito, porque a partir de ese momento, eso fue primero la única vez que yo puedo decir que vi la muerte de cerca, de verdad la muerte, y para mí en mi carrera profesional como periodista pues fue el hecho fundamental, porque a partir de ese instante en la redacción del periódico hay una especie de halo que te rodea, y entonces cuando había un conflicto a partir de entonces siempre me mandaban a mí. Como esa tía al que te mandan, termina siendo el gran especialista, y a partir de eso, que estoy hablando del año 79, después volví a vivir 2 años en Centroamérica, pues todo va cuesta abajo. O sea, siempre vas, como has ido a Nicaragua, vas a la Guerra del Salvador, como has estado en la Guerra del Salvador, la próxima vez que movilizan te vas a otro sitio, y era otra época completamente distinta a la actual. Después podemos hablar de eso, completamente distinta en el periodismo, en que el periodismo era un buen negocio, las empresas periodísticas tenían mucho dinero, la publicidad solo iba a los medios de comunicación clásicos, los periodistas hacían el papel de guardabarreras de la información y los periódicos también. Entonces, porque eso ha cambiado ahora completamente. Si en aquella época, estoy hablando de los años 70 del siglo pasado, si tú te casabas en La Coruña y no aparecías en el hueco grabado de La Voz de Galicia, es como si siguieras soltero. Fallecías en Granada, si no salías en las esquelas del Ideal, seguías vivo. Ahora no, ahora los periódicos ni los medios de comunicación son realmente los guardabarreras de la información, fluye por otros conductos, de otras maneras, los políticos se dirigen directamente al público, las empresas también, pero en aquella época, pues, era una época dorada, y yo inicié, pues lo que fue después, que tú has dicho, pues una carrera que es durante más de 30 años, en lo que estuve desde entonces es de conflicto en conflicto, de desastre en desastre, siempre causados por el ser humano, de país en país, durante día y noche, navidades, y te voy a decir, y no conozco, ahora con la perspectiva que te dan los años, y después de no haber vuelto a ese tipo de actividad desde 2005, no conozco otra cosa que pueda ser más fascinante, más bonita, más interesante, más vital que eso. No es el periodismo en sí, el periodismo es muy distinto a eso.
Bueno, volvemos a lo esencial. No sé si había dicho al principio que yo estudié a la Limón Derecho y Ciencias de la Información, pero mi vocación desde pequeño, y es curioso porque normalmente de pequeño no tienes vocación, tienes la vocación, o antes por lo menos, tienes de ser lo que era tu padre. De que era lo que tu padre, o alguna cosa que habías visto en una película. Entonces, pues, podías querer ser bombero. Pero obviamente si tu padre era abogado, tú querías ser abogado, y tu padre era ingeniero, tú querías ser ingeniero, tu padre era médico, tú querías ser médico. Y si eres de los más burros de la clase, policía. Los más burros siempre era policía. El más bruto de la clase pues, quería ser de policía. Pero yo quería ser, y por un hecho muy, muy curioso, es decir, yo estuve interno en Alemania en el año 60, en un colegio, muy poco, en los Sagrados Corazones, en el norte, al norte de Aquisgrán, en una ciudad por el sitio se llama Herzogenrath, en el año 60, que es el año en que se casan Fabiola y Balduino, y que es el año en que matan a Lumumba en el Congo. Eso me acuerdo por la época, porque se casó al lado. Y entonces en el colegio ponían películas. Yo, aunque había estudiado en un colegio de monjas alemanas, el kindergarten y esas cosas, yo alemán poco llegué. Pero bueno, pusieron una película de Alfred Hitchcock que se llama Foreign Correspondent, y el protagonista, no recuerdo el nombre, era un tipo intrépido que sobrevivía a un accidente aéreo, que llevaba una gabardina cruzada, una Luger o no sé qué, y deshacía una red de nazis, y además era periodista, corresponsal. Yo dije, yo tengo que ser como este. 70 años después, 60 años después, lo más que consigue ser la gabardina, ni la Luger, ni la red de nazis, ni la rubia de la película, aunque yo en ese terreno tampoco debo confesar, aunque suene vanidoso, que tampoco debo quejarme. Y yo entré en la profesión como tal en un momento muy especial de la historia de España. Hice el servicio militar, IMEC, la primera promoción, y justo cuando estaba haciendo las prácticas es cuando muere Franco y cambia completamente el panorama de los medios de comunicación españoles. Entonces nace un periódico que es El País, que está en Fraga y Cebrián y todos estos detrás, y montan El País, nace en la primavera del año 76, 1976, y el Grupo 16, que entonces era el grupo más importante en comunicación en España, en periódicos y revistas, lanza en el otoño un periódico que se llama Diario 16. La única revista que había un poco respetable era el Ola de Jaime Peñafiel, que entonces se dedicaba a eso, y poco más. Entonces, y yo fui a ofrecerme, nada más terminar la mili, fui a ofrecerme a Diario 16. Fui a ofrecerme, porque yo hablaba inglés, hablaba francés, había estado en Alemania, había estudiado Derecho, y acababa de terminar periodismo, y fui a ofrecerme para trabajar en 16, y me contrataron de auxiliar del laboratorio de fotografía. O sea, lo que refleja muy bien cuál es el sistema de contratación de personal que tienen las empresas españolas desde tiempos inmemoriales. Es decir, francés, inglés, 2 carreras, auxiliar del laboratorio de fotografía. Y fue ahí donde, bueno, pues aprendes. No tenía ni idea de hacer fotografías, no tenía ni idea de revelar y todas estas cosas, pero bueno, fue donde yo más o menos hice. Después vino lo de Nicaragua, y lo de Nicaragua es lo que cambia completamente el panorama. No voy a entrar, porque prefiero que charlemos en los detalles de cuáles fueron los conflictos uno tras otro. Lo que sí puedo decir es que hice las guerras del Golfo, he vivido en Afganistán bastante tiempo, estuve en el final del apartheid en Sudáfrica, estaba en Berlín cuando cayó el muro. La última etapa ya muy mayor, lo que más he hecho fue Irak y Afganistán, que son países enormemente pesados, muy difíciles. Los países islámicos, los países musulmanes son enormemente pesados, enormemente difíciles, enormemente aburridos. Yo creo que el terrorismo, si quieren después lo hablamos de eso, tiene un poco una vinculación con lo que se aburre el personal en esos sitios. Y lo hice saltando primero en el Grupo 16, en Cambio 16, en Diario 16. Después, cuando se rompe el Grupo 16, me fui al Mundo, estuve entre los fundadores, fui hasta accionista del periódico, y prácticamente todo el tiempo fue en el Mundo, con absoluta libertad. Yo podía vivir en Nueva York y viajar donde quisiera, yo podía estar en Rusia
4 meses y volver cuando quisiera. Mi último despacho en el periódico, cuando ya mi relación con Pedro J. no era buena, por temas personales, ni siquiera lo llegué a conocer. Vivía en mi casa, de mi casa iba al aeropuerto y viajaba, y debo confesar, como les dije antes, que es una etapa fascinante. O sea, a los 50 años, a los 55 años, estar de Boy Scout por esos mundos de Dios y viviendo y saltando de un sitio a otro, es fascinante. El contar las cosas, es mucho más fácil hacer buen periodismo en el mercado de abastos de Sarajevo, cuando cae una granada de mortero y destripa a 20 personas, que hacer una buena crónica municipal, porque hay una sesión en que Almeida se dirige a la oposición. Entonces, ese tipo de periodismo, yo creo de todas maneras que ha terminado. Es decir, que ha terminado por muchas razones. Y les voy a explicar algunas de las que yo creo. Yo creo que el periodismo, primero, estamos pasando un momento enormemente negro, no negro, yo creo que el periodismo español ha bajado en estándares, ha bajado en calidad, ha bajado en libertad, como todo el conjunto de la sociedad. Es una sociedad mucho menos libre en la forma de hablar, como ha ocurrido en la universidad. Es decir, los profesores no se atreven a hablar de algunos temas, no se atreven a plantearlos, hay palabras que no puedes utilizar, hay temas que nunca puedes poner sobre la mesa, o las tienes que poner a riesgo de sufrir unas consecuencias sociales graves para ti. Y el periodismo ha un proceso de empobrecimiento que tiene que ver con muchas cosas. Uno es la proliferación de las televisiones y otro es Internet. Yo decía antes, cuando hablaba de los periodistas como guardabarreras de la información, hubo un tiempo no muy lejano en que los periodistas lo que no contaban los periodistas prácticamente no existía. Y tenemos ejemplos en la historia del mundo clamorosos. Nadie supo del affair de Kennedy con Marilyn hasta que se muere Kennedy. Y era público, lo conocían los periodistas. La Segunda Guerra Mundial, el presidente de Estados Unidos es un tipo que ha sufrido polio y que por lo tanto no puede permanecer de pie en las fotos, y cuando vemos la foto de Yalta aparece sentado y con una manta que les tapa las rodillas, pero nadie sabía en Estados Unidos, de la población de Estados Unidos, que su presidente era un tullido. Y no se dice en toda la guerra, no se cuenta. En este momento sería absolutamente impensable. Clinton tiene un affair en la Sala Oval con una becaria y lo cuenta un blog a los 30 minutos y se entera todo el mundo. Es decir, en ese sentido, el papel del periodista, el papel privilegiado del periodista, como el que contaba las cosas, se ha perdido. Después está el factor económico, que también lo dije antes. Tema importante. Antes la publicidad iba a los medios. Tú tenías una joyería, querías vender y intentabas un anuncio, que hiciesen un reportaje o que te sacasen. En este momento no es necesario. La principal empresa española, una de las principales empresas mundiales, que es la dueña de Zara, Inditex, no hace publicidad. Nunca habrán visto un anuncio de Inditex. ¿Cómo es posible? Porque de Coca-Cola sí, la chispa de la vida, el no sé qué, pero de Inditex, que es una de las principales empresas del mundo, no hace publicidad. Invierte su dinero en comprar edificios en las esquinas buenas y con eso le llega. Entonces, la situación económica de los medios de comunicación es mucho más dependiente de lo que era antes, y eso va en detrimento de la libertad de los medios. Después está la inmediatez. Yo tengo un ejemplo, voy a buscar y hay un ejemplo que yo creo que es realmente espectacular de eso. La batalla de Trafalgar, que es un hecho clave en la historia del mundo moderno, que es la batalla que hay frente a las costas de Cádiz, en que la escuadra británica, dirigida magistralmente por Nelson, aplasta a la escuadra franco-española, que dirigía un inepto francés, y donde mueren Churruca y Gravina y todos los españoles. Y es un hecho crucial, porque a partir de ese momento se inicia el ascenso imparable de los británicos, o sea, de Gran Bretaña, hacia la cima del poder mundial, que sostiene durante más de 100 años. Esta batalla tiene lugar el 21 de octubre de 1805. Pues el rey de Inglaterra, o sea, Lady Nelson, no sabe que se ha quedado después. Esto es el 21 de octubre.
hasta noviembre, hasta el 8 o 9 de noviembre, cuando un barco en el que traían a Nelson metido, dicen, en un barril de ron, está subiendo ya el Támesis. O sea, pasan 20 días hasta que los británicos no saben y que son los nuevos dueños del mundo, que Napoleón no podrá cruzar el canal, que van a luchar en territorio europeo lo que les queda de guerra y que van a ser los que manden en el planeta. Cuando se produce el atentado de las Torres Gemelas, Bin Laden estaba en Afganistán. En Afganistán, no sé ahora porque hace mucho que no voy, pero en aquella época, yo fui 4 o 5 veces, 6 veces fui a Afganistán. En aquella época no había prácticamente electricidad en ningún sitio, no había televisión, no había teléfonos, no había nada. Bueno, ahora tampoco debe haber mucho, no había nada. Y sin embargo, Bin Laden, en uno de esos granjas donde se escondía, utilizando un generador y una cosa que le llamaban tram, que era un aparatito que antes se utilizaba en los barcos para comunicarse, se enteró de que su gente había perpetrado el mayor atentado terrorista de la historia, habían puesto de rodillas a Estados Unidos en menos de una hora. Es decir, los británicos no saben que son los dueños del mundo, tardan 20 días en saberlo. Bin Laden se entera en una hora. O sea, ahora todo es inmediato. Ahora hay un terremoto en Haití. Y antes, cuando había un terremoto en Haití, porque yo cubrí alguno, el procedimiento era el siguiente. Alfonso o Rojo, sal corriendo hacia Haití. Entonces yo, que era el que sabía, pues tenía que ir corriendo al aeropuerto, sacar un billete de avión, bueno, coger el petate, suficientemente ligero, que eso es muy importante en el reporterismo de guerra, para poder salir corriendo con lo que tenga, sin tener que, no una maleta, ni llevo, ni las mudas, sí, ni un equipaje cortito y pequeño. Salías al aeropuerto, a Santo Domingo, y al llegar a Santo Domingo, nada más bajarte del avión, tendrías que encontrar un taxi que te llevase a la frontera con Haití. Cuando llegabas a la frontera de Haití, como el dominicano no podía cruzar, ya ibas tú durmiendo en el coche malamente, pasar a pie, pagando lo que tuvieses que pagar, y conseguir un haitiano que te bajase a Puerto Príncipe. Cuando llegabas a Puerto Príncipe, tenías que ir corriendo a Les Salines, que solía ser el barrio donde estaba más destrozado todo, hacías unas fotos, hacías no sé qué, y hacías un material. Con las fotos, bueno, con el material, si había teletipo, pues te ibas a un teletipo, los teletipos ya no existen, nadie utiliza el teletipo, y tú escribías en una cinta que le hacías agujeritos, escribías tu crónica, una cinta enorme, amarilla, que la pasabas y pasaba letra a letra, aparecía esa cinta, hacía salir el mismo mensaje en tu redacción de Madrid, que una secretaria tecleaba, la pasaba, lo corregía, que después se ponía en la imprenta y se publicaba. Eso era el proceso normal. Y con las fotos, pues como no había manera de enviar fotos, pues lo que hacías es, cogías los carretes en un paquete que dejabas abierto, con papel de plata, te ibas al aeropuerto y te ponías a mirar, y a mirar, y a mirar, hasta que veías la cola del avión de Iberia, si había un avión de Iberia. Si había un avión de Iberia, ibas buscando hasta que a ver si identificabas una monja. ¿Por qué una monja? Porque la monja, si volaba a Madrid, al bajarse del avión, no se iba a una discoteca, no se iba a tomar unas copas, se iba, ¿a dónde? Al convento. Y entonces tú decías, entonces tú tenías que explicarle a la monja, y nadie sospechaba que podías mandar cocaína o un explosivo. Entonces, pues no lo pensaba. Entonces, Ave María Purísima, sin pecado concebida, hijo, mire, madre, que me necesito un favor, que soy español, no sé qué, necesito que usted me haga llegar estas fotos, son para no sé qué y no sé cuánto. La monja miraba, le preguntaba a la otra, hermana, ¿usted qué piensa? Y bueno, al final te traían las fotos. En la actualidad hay un terremoto destructivo en Haití. Y apenas todavía mientras está temblando los edificios, cayéndose y pegando al herido los que se muerden, y hay un tío negro como un teléfono que saca una cosa así y hace pum, pum, y lo tienes aquí. Entonces, eso ha sido, para lo que es la corresponsabilidad de guerra, un tema fatal, o sea, crucial. Ha modificado la forma de trabajar. Es decir, de hecho, si no sé cómo se apaga esto, es que no sé cómo se apaga aquí, ¿no? Se nos ha ido a preguntar a alguien que no está muy ducho en estas cosas. Bueno, no sé cómo se apagará. ¿Se ha encendido sola? Bueno, será aquí. Sí, continúa. Muy bien. Entonces, ha cambiado completamente, es decir, esa forma de hacer las cosas. Y después se ha trivializado también mucho el sistema de información.
estoy absolutamente seguro, no sé, estamos aquí 30 personas, poco más. Estoy seguro que nadie de los que hay en la sala, a lo mejor hay uno, ha comprado el periódico. ¿A que nadie ha comprado el periódico esta mañana? Nadie. Yo no. Y yo antes iba por las noches al Vips, que salían los periódicos el día siguiente, y antes de irme a casa, pues compraba los periódicos. Entonces, ha cambiado completamente el panorama. Hay muchos flujos de información. Hay gente que tú no tienes que leer el periódico para saber lo que pasa cuando sales de casa, o para saber cuál es la actualidad. Y eso afecta a la profesión periodística. Y después, si con esto termino, porque supongo que tendrán preguntas. Había traído muchos folios, pero creo que se los voy a ahorrar, y eso se los iré contando. Hay otro factor, que es la precariedad económica de los medios de comunicación, los hace enormemente dependientes del poder político y del poder económico. En el caso español, mucho más del poder político que de los poderes económicos. Y el paradigma es lo que tenemos ahora con el PSOE. No sé si han escuchado estos días, lo habrán escuchado, a Pedro Sánchez quejándose un poco de esta conspiración de los del puro, no sé si del puro, bueno, de los poderosos y de los medios de comunicación. Nunca en la historia de España, desde que hace 47 años se murió Franco en una cama de La Paz, hospital que, por cierto, había inaugurado él, ha habido un presidente de gobierno, o sea, un jefe de gobierno, con más poder mediático, mayor control mediático que el que tiene en este momento Pedro Sánchez. Y lo tiene por muchas vías. Una de ellas es la publicidad institucional. Es decir, el principal anunciante español antes eran los coches y el Corte Inglés y bueno, poco más. En este momento el principal anunciante es el Estado, el poder, el gobierno, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio... no sé cuántos, hay tantos que no se puede decir. Entonces eso crea una enorme dependencia y ha convertido lo que era, yo creo, ha hecho que el periodismo pues sea lo que es en este momento. Yo no sé cómo será la cosa dentro de 10 años. Lo único que yo espero es seguir siendo periodista, ya mayorcito, porque no conozco profesión más bonita, más emocionante, más divertida que esta. No digo que sea importante, pero es muy entretenida. Muchas gracias.